estado reflexionando en los últimos sábados acerca de la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, el casco de la salvación, y ahora nos aprestamos a compartir algo referente a la espada del espíritu. ¿Qué significa esto? Pues bien, con su permiso voy a compartir la siguiente presentación, y es acerca de la espada del espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17 nos dice que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Se nos invita, pues, como creyentes en Cristo Jesús, a soportar las acechanzas del enemigo y a enfrentar las luchas del diario vivir, debidamente vestidos con la armadura de Dios. Y la espada del espíritu es el elemento de la armadura que nos sirve tanto a la ofensiva como a la defensiva. Obviamente, al estar nosotros compartiendo algo referente a la armadura de Dios y al uso de la espada, no estamos hablando en un sentido literal, más bien espiritual. La Biblia nos dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas espirituales. Y las acechanzas de Satanás, si bien son espirituales, se materializan en el mundo en el que vivimos por medio de pruebas, circunstancias adversas que a veces el tentador presenta frente a nosotros, pero que en Cristo Jesús y con el poder de su espíritu y revestidos debidamente con esta armadura, nosotros podremos salir adelante. La palabra espada aparece en este pasaje de Efesios 6:17 con el nombre en griego mahaira. Esta palabra se repite 26 veces a lo largo del Nuevo Testamento. Se trata de una espada más bien pequeña, portátil, especialmente utilizada para la lucha cuerpo a cuerpo, similar al tamaño de una daga, aunque en algunos casos podría ser un poco más grande. No se trata de una espada como la que usaban los gladiadores, era una espada considerable, o como la que, por ejemplo, utilizó Goliat amedrentando a David, y la misma que utilizó David para cortarle la cabeza al gigante. Se trata más bien de una espada muy afilada, normalmente puntiaguda, que tenía como objetivo penetrar y destruir y llegar al alcance del enemigo. Esta espada penetraba hasta donde estaba su enemigo y podía retorcerse y seguir cortando al interior. O sea, es una espada que requería entrenamiento. Los que la utilizaban, los soldados o las personas que la utilizaban, tenían que ser diestros al utilizarla. No podía hacer cualquier cosa porque corría el riesgo también de provocarse un daño. Esta espada era muy importante. Vemos algunos ejemplos de la mahaira. Posiblemente eran así, según se ha reproducido. Esta espada la vemos en diferentes relatos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro la utilizó cuando cortó la oreja de Malco, relato que encontramos en Juan, capítulo 18, versículo 10. Era tan potente, tan afilada que la cortó de una sola vez. Y cuidado que Malcolm seguramente torció su cabeza para evitar el golpe que estaba asestando Pedro. Si le hubiera alcanzado la cabeza, lo hubiera matado, porque esa espada hubiera cortado y atravesado su cráneo al menos. También la palabra mahaira la encontramos cuando en Hechos capítulo 12, versículo 12, nos dice que Santiago fue asesinado por espada. El primero de los apóstoles fue martirizado y atravesado con una mahaira, o sea, una espada que iba a cumplir su propósito. Estaba tan afilada que al penetrar en el individuo no es que lo dejaba mal herido, es que le causaba la muerte, como le ocurrió a Santiago. También esta misma palabra mahaira es utilizada en Mateo 10:34, cuando Jesús dijo: no piensen que yo vine a traer solamente unión, sino división también entre familias, y vine a traer espada, vine a traer una mahaira, o sea, iba a causar una división entre los que le confesaban a él como Señor y como Salvador y aquellos que no le iban a confesar, aunque vivieran en el mismo techo, aunque fueran miembros
de la misma familia. Jesús mismo fue arrestado, relato de Lucas 22, y en el versículo 52 nos dice que llegaron ante él con palos y majairas. Jesús se los dijo, ¿por qué vienen a mí así, con palos y espadas? Bueno, esa espada era una majaira, y estas espadas las utilizaban para prender a aquellos que pues ameritaban el caso ser apresados y que no opusieran resistencia. Esa espada podía cumplir una función atemorizante para con aquellos que pues querían, como en el caso de Jesús, detener o apresar a la fuerza. Pablo también nos dice que no le temamos. En Romanos 8:35 nos da a entender que, y luego en los versículos subsiguientes, que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa creada, y él menciona ni espada, ni majaira. Es decir, puede cortar lo que sea, pero no puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Vemos entonces en estos casos situaciones en donde la majaira fue utilizada negativamente. Así que podemos decir que en el contexto del Nuevo Testamento esta era una espada muy conocida, que era familiar cuando se le mencionaba, cuando el relato bíblico lo menciona, pues ya la gente sabía de qué se trataba, y se trataba de no cualquier espada, sino una espada que se utilizaba con fines específicos para causar el daño que el que la utilizaba quería causar. La majaira del Espíritu, entonces, dice Efesios 6:17, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra griega para palabra? ¿Qué juego de palabras? ¿Cuál es esa palabra? Bueno, para esta palabra en griego hay dos palabras. Una de ellas es logos, a la cual la escritura se refiere como la forma en que Juan describe a Jesús, el logos, y también se refiere a la palabra escrita. Es por medio de esta palabra que nosotros llegamos a conocer a Dios. Jesús es el verbo revelado, es la palabra revelada. Y la palabra que queda escrita, que da testimonio del mismo Jesús, es la escritura, la Biblia que tenemos hoy en día. Sin ella, nosotros no conocemos a Dios. Por ella nos damos cuenta de Jesucristo. Es más, el mismo Jesús nos invita a escudriñar la palabra escrita porque ella da testimonio de él. Para llegar a Jesús tenemos que ir a la escritura, conocer lo que ahí está escrito y conocer el protagonista de nuestra salvación, que es Jesús, el Logos divino. Así que Logos es la palabra griega que se utiliza para palabra de Dios. El Logos, Jesús, y la palabra escrita. Pero también está la palabra rema, que no solamente tiene que ver con la palabra escrita, la palabra que ha llegado a nuestra vida, sino es aquellos casos cuando Dios habla específicamente a nuestra vida por un pasaje, por un versículo en especial, y sus dichos son revelados a nosotros por medio del Espíritu Santo y se aplican a situaciones específicas dentro de nuestra vida. Y estoy seguro que usted y yo, si hemos experimentado a Dios por algún tiempo, nos hemos dado cuenta que esto es una realidad, que a veces hemos abierto la Biblia en busca de, qué sé yo, consuelo, ayuda, orientación, y de repente Dios nos lleva por medio de su Espíritu a un pasaje específico, a una lectura específica, y abrimos la Escritura y decimos, wow, ¿cómo Dios sabía que era lo que yo necesitaba? O alguien más nos dice o nos cita un pasaje o escuchamos un sermón y cala en nuestra vida. Decimos, Dios, me estás hablando a mí. Palabra rema, la revelación de Dios ante el logos escrito. Algunos ejemplos de logos lo encontramos, como bien decíamos, en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claramente estamos hablando acerca de Jesús. Mateo 13:19 nos dice Jesús explicando la parábola del sembrador: cuando alguno oye la palabra, el logos del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
La palabra en este caso es logos, la palabra que es oída, la palabra de Dios que es expuesta. Una cita más. Hechos 4:31. La iglesia primitiva que después de Pentecostés explotó con el mensaje del evangelio e inundó a todo lugar donde iba con la palabra de Dios, sufría oposición, pero a pesar de la oposición, ellos dicen que proclamaban la palabra, el logos de Dios sin temor alguno. Hablaban de Jesús y hablaban lo que el Señor les había contado. Se lo decían a los demás. Entonces, hermanos, el logos es necesario para nuestra vida. Es la palabra de Dios que llega a nosotros. Ahí lo encontramos. Encontramos a Jesús. Él debe revelarse a nuestra vida. No solamente debemos tener un conocimiento superficial o meramente informativo acerca de la persona de Jesús y acerca de la palabra escrita, de la Biblia. Hay quienes acuden a la escritura buscando historia, geografía, cultura. Otros más osados andan buscando contradecirla y errores. Pero más allá de eso, es recordar que Jesús mismo está allí en las páginas de la Escritura. Su espíritu está allí de Génesis a Apocalipsis. Le podemos encontrar allí. Y dice Jesús, le recuerdo, que la escudriñemos, que cavemos a profundidad en esta Escritura porque ellas hablan de Él. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Por eso es importante leerlas. Por eso es importante atesorar ese logos, esa palabra escrita, porque nos habla del logos viviente, quien es Jesús. No olvidemos eso. En cuanto al rema, pues el versículo base de este tiempo, de esta predicación, es Efesios 6:17, cuando nos dice que la espada del Espíritu es la palabra, el rema de Dios. Y aquí estos tres versículos que voy a compartir tienen elementos en común. Por ejemplo, Romanos 10:17 nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Y el mensaje que se oye cuál es? Es la palabra de Cristo, el rema de Dios. Finalmente, Mateo 4:4, ustedes saben esa historia cuando Jesús fue tentado por Satanás, llevado al desierto, y Satanás le dice, bueno, Dios, si tú eres el Hijo de Dios, más bien le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Vamos, haz un milagro, compláceme. Benefíciate a ti mismo de eso que supuestamente se ha declarado que tú eres el Hijo de Dios. Pero él responde, Satanás, está escrito. Vea el poder de la palabra, del logos escrito, está escrito. Jesús cita las escrituras como defensa contra el enemigo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda rema que sale de la boca de Dios. Así que hablemos de ese elemento en común que hay en estos tres versículos. Uno de ellos es el espíritu. Se liga la palabra con el espíritu. El rema ocurre cuando el Espíritu de Dios que mora en cada creyente, en cada nacido de nuevo, empieza a vivificar lo que leemos, a recordar una palabra específica para un momento específico. Estando en tribulación y decimos, Señor, ayúdame, y ¡pling!, aparece una escritura que nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio para la tribulación. Estamos desorientados, abandonados, sin ayuda, y viene una escritura a nuestra mente traída por el Santo Espíritu que nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará y que Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Nos sentimos pues indiferentes, como que nadie nos hace caso, como que andamos solos por la vida, y nos recuerda Romanos 8:37-38 que nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni majairas, ni nada por el estilo. El amor de Cristo está ahí. Entonces esa palabra se vuelve vida en nosotros en una situación específica por medio del Espíritu de Dios. Otro elemento clave acá es la fe. La fe se ve alentada por escuchar el mensaje, por escuchar esta palabra.
Y cuando se oye y la palabra de Cristo, el rema de Dios, viene a nosotros, eso trae vida a nosotros. Cuando la palabra que escuchamos es la que sale del aliento de Dios, de la boca de Dios, del Espíritu de Dios, y llega a nuestra alma, esa palabra tiene poder. Así que, hermanos, no se trata nada más de acudir a la Biblia como que fuera un libro mágico de recetas, lo abrimos y la repetimos y decimos, pues con repetir esto mecánicamente ya estuvo, lo voy a lograr, y cuando me aparezca una circunstancia yo saco una especie de varita mágica espiritual, ¿verdad? Y cito este versículo y señalo con esta varita a mi circunstancia. No es un libro mágico, es un libro espiritual, sobrenatural. Y lo que le convierte en sobrenatural es que el logos y el rema trabajan juntos. La exposición de la palabra y la revelación de la palabra causan una diferencia. Así que, ¿qué les parece si más bien pensamos en un rema y logos, una palabra de Dios, trabajando juntas? Pero hay algo que no podemos dejar de lado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esto? Porque está claro que nosotros leemos el logos de Dios que nos dice que somos salvos, que tenemos vida eterna, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, que Él nos ha redimido, justificado, nos ha librado del infierno, de la muerte, de la ira venidera, de todas estas cosas. Y que el rema de Dios nos hace aplicar todo eso a nuestra vida en un momento determinado y se vuelve vida. Y respiramos la palabra y sabemos que cobra vida. No sé de qué otra forma pudiera explicarlo. Usted y yo tenemos que experimentarlo. Pero nuestra responsabilidad tiene que ver con esa palabra, hay que leerla. Esa palabra hay que orarla. Esa palabra hay que vivirla. Esa palabra hay que escucharla. Esa palabra hay que conocerla. Y esa palabra hay que amarla. Esa es nuestra parte. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a tener un estilo de vida completamente devoto a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios. No podemos leer por encima la Escritura como quien se reporta con su propia conciencia y dice, bueno, yo ya leí un par de versículos hoy, estoy listo para enfrentar la vida. No es así. O no podemos orar y decirle, Señor, mira mi situación, mi calamidad, mira las circunstancias que estoy viviendo. No voltees a ver al de al lado, volteame a ver a mí, porque yo cargo con más cosas. No es una oración egoísta. Al orar conforme a la palabra de Dios, nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la oración que Dios oye. Citemos la Escritura cuando oremos. Aprendamos a vivirla, porque Santiago 1:22 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es de creer, por supuesto, creer la palabra, pero también es de hacerla. Y si solamente la creemos y no la ponemos en práctica, es como hacer ejercicio solamente con un brazo y no hacerlo con el otro. Pero si solamente la hacemos y no la creemos, estaremos recayendo en que nuestra salvación o que nos vaya bien en la vida caerá solamente en nuestras propias fuerzas y no necesitamos introducir el elemento de fe. El hacer y el ser van juntos. Una cosa va conectada con la otra. Abramos nuestros oídos a escuchar palabra de Dios cuando se nos es hablada, sea por un sermón, un mensaje, una plática, alguien a quien escuchemos, como nosotros mismos cuando vayamos a la palabra, al texto sagrado, lo leamos y el rema de Dios actúe. Escuchemos a Dios, aunque Dios nos diga algunas cosas que no queremos escuchar, porque a veces pasa, como humanos a veces solamente queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene, pero no hagamos así cuando Dios está hablando. Hay que conocer la palabra. No hay que imaginar que la vida cristiana es lo que yo creo que debe ser o lo que a mí me da la impresión que debería ser, que la iglesia debería ser lo que yo concibo que debería ser. ¿Conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra salvación?
acerca del propósito de la iglesia, acerca de el Dios santo, puro y maravilloso que nosotros tenemos. ¿Le conocemos? ¿Conocemos cómo obra el Espíritu de Dios? Sin ir a la palabra, difícilmente lo conoceremos. Esa es nuestra responsabilidad. Amar la Escritura. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, debería ser nuestra responsabilidad. Jesús dijo que la ley y los profetas se cumplían en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Más de 600 mandamientos cumplidos en solamente 2. ¿Qué de nosotros? Que la palabra de Dios no se vuelva una obligación. Nunca digamos, ay, tengo que leer la Biblia. Hallemos deleite, como lo hallaba el salmista que decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia, mi delicia. Y en su ley medito de día y de noche. ¿Será este nuestro caso? Encontraremos deleite como que estuviéramos saboreando nuestro postre favorito y decimos, wow, esto está delicioso. Deleitémonos en la palabra de Dios y encontremos a Dios mismo saliendo, saltando de esas páginas y entrando a nuestra mente y a nuestro corazón para la transformación de nuestro ser. Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y atención a esto, y que usa bien la palabra, el logos, de verdad, que afila esa espada y la utiliza bien. Acuérdense que la majaira la podían utilizar los que tenían un previo entrenamiento, que no se hicieran daño al utilizar. Pues la palabra de Dios debe ser utilizada muy bien. La palabra de verdad, la palabra de Cristo que se nos ha conferido, debe ser utilizada muy bien para que no vayamos a otros a servir de tropiezo, para que no nos engañemos a nosotros mismos con interpretaciones indebidas, para que no sirvamos para darle la puntilla final a aquel que está al borde del abismo. Sí, la palabra de Dios dice, ya que tú persistes en pecar, que te irás al infierno. Ya te voy a buscar esa cita y le damos la última puntadilla para que esa persona caiga en el abismo. Más bien, necesitamos utilizarla bien y hablar la verdad. Y ante las mentiras que Satanás susurra a nuestros oídos, utilizar esa espada del Espíritu y penetrar esos argumentos de maldad con la espada, que es la palabra de Dios. Las palabras, dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Y esto es en el marco de un intercambio que Jesús tuvo con sus discípulos, cuando le dijeron, Señor, esta palabra está dura, ¿quién la va a seguir? ¿Quién la va a escuchar? Y Jesús les dice, ¿y es que les ofende a ustedes? Se sienten ofendidos por lo que yo les digo. Esta palabra trae verdad, y es espíritu y es vida. Y eso es lo que desearíamos que sucediera en cada uno de nosotros. Que ya dejáramos de vivir experiencias prestadas, o que ya dejáramos de anhelar que alguien pusiera la mano sobre nosotros para que nos impartiera quién sabe qué cosa. Si cada uno de nosotros conocemos a Jesús como Señor y Salvador, o déjeme reformular esto. Si usted que nos escucha no conoce a Jesús, esta es una oportunidad maravillosa de tenerle en su corazón, de abrir su vida y decirle, te reconozco y te confieso como el Señor de mi vida para salvación de mi alma. Y si usted ya lo ha hecho y vive conforme a esa declaración, se ha arrepentido de sus pecados y se encamina por el rumbo correcto, esta senda angosta en la cual vamos todos los que seguimos a Jesús, su rebaño, sus ovejas, entonces la palabra rema puede hacer efecto en usted y puede utilizar esa espada del Espíritu para vencer en toda circunstancia. Su palabra es espíritu, su palabra es vida. Quiera Dios entonces, creyentes en Jesús, seguidores de Jesús,
que en lugar de estar anhelando porque alguien más nos diga algo o nos ilumine con algo o nos muestre algo, experimentemos por nosotros mismos la bendición de poder escuchar a Dios cuando tenemos tiempos de devoción, tiempos a solas, tiempos en donde, ¿qué decirlo? Podemos tener una cita entre Dios y nosotros, su Espíritu hablando, la compañía de Jesús presente, el Padre ministrándonos, la Trinidad absoluta en contacto con esta pequeña humanidad, a quien Dios le ha dado el privilegio de ser considerado nación santa, pueblo escogido. Y amigos, hermanos, es maravilloso. Las palabras se quedan cortas al poder describir lo que significa para cada uno de nosotros el entrar en contacto con Dios de esa manera. Basta ya de aquello que nos lleva a tener contacto con Dios de domingo a domingo, de sábado a sábado, o solamente cuando sabemos que hay un culto o servicio en nuestra iglesia, sea presencial o sea virtual. Entonces ahí decimos, recibimos de Dios. Pero pareciera que nos desconectamos y de lunes a sábado o el resto de la semana vivimos por nuestra propia cuenta y no debería ser así. Fortalezcamos nuestras piernas, nuestras rodillas paralizadas, afirmémonos en la roca firme de Jesús, interpretemos adecuadamente las circunstancias que nos tocan vivir y salgamos adelante con la espada del Espíritu, pero no solo con ella, pongámonos toda la armadura de Dios, completita, que no falle nada. ¿Sabe? El escudo de la fe se ve nutrido por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la fe se alimenta de escuchar el mensaje. Y el mensaje es la palabra de Dios. Trabajan juntas, escudo y espada. Póngase el casco de la salvación. Que nadie ponga en tela de duda quién es usted en Cristo Jesús. Ahora usted es una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras. Usted es lo que Dios dice que es y no necesariamente lo que el ser humano nos dice que es. ¿Qué le ha dejado esta presentación? Yo espero que con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu, cada uno de nosotros podamos entender y conocer la necesidad de vestirnos de la armadura de Dios adecuadamente, no a veces, ni cada sábado, ni cada domingo, todos los días de nuestra vida. El enemigo no cesa, el enemigo no descansa. El enemigo y su arsenal de mentiras y engaños está cada día buscando atacarnos. Pero sabe, el Logos de Dios es un arsenal completo que Dios nos ha dado para vencer. Y el rema de Dios es esa espada punzante que sacamos dentro del arsenal y decimos, esta espada, y la voy a utilizar. Y va a atravesar primero mi vida, va a partir en dos, como dice Hebreos 4:12, mis pensamientos y mis emociones, me va a hacer crecer y a ser más dependiente de Dios. Y me va a ayudar a salir adelante en lo que yo tenga que enfrentar. Busque a Dios, busque su palabra, llénese de su espíritu. Parece un mensaje repetitivo, pero este es el mensaje que el mundo necesita escuchar con urgencia. Si aprendió algo de esta escritura, de esto que hemos compartido, compártalo con otros y comparta este video con otras personas. Que el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes, la comunión del Espíritu reine en sus vidas. Padre, ponemos este tiempo y nuestra audiencia en general en tus manos. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre y gracias porque nos das la espada del Espíritu, que es tu palabra, la palabra de Dios. Gracias por su tiempo. A todos, que Dios les bendiga, les guíe y les guarde.